Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abres. Carlos Bollero. Me están haciendo gestos para que hable y no quiero hablar. Venga, hombre, porque esta música... No, deja un momento que suena la canción, que siempre la cortamos, hombre. Ahí va. Ahora sí, Carlos Bollero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Qué bien tal? oír un poquito más a James Brown cantando Es un mundo de hombres. Se titula esta canción, ¿no? El suyo lo era, desde luego. Bueno, sí. Era un mundo de machos, me refiero. Era un mal bicho. ¿Sabes que yo Sí, una vez sí. le vi aquí una actuación que se iba cada 10 minutos y seguía ¿Del la banda escenario? tocando, sí, y volvía al cabo de un rato, ¿no? Y alguien que organizaba ese concierto años después me contó que iba y le pedía más dinero a los organizadores. Sí. En directo. Sí, no, entre bambalinas. Y volvía a salir, pero al rato se iba otra vez, lo cual no evita que sea de las voces más Brutal. prodigiosas. Y esta canción, que es la sintonía del programa, pues ¿Y cómo se movía el tío? por algo es Buah. maravilloso. Impresionante. Era formidable, sí. Bueno, hoy tengo una sorpresa para los oyentes cinéfilos de La Ventana. Cuando venga Mara Torres, dentro de un ratito, como cada tarde, más o menos hasta ahora, no sé si recuerdan que el otro día nos comentó sobre la película El Faro, que le había ido a ver, no le había gustado nada, absolutamente nada. Y a propósito de esto comentamos con Bollero, ¿alguna vez te has salido del cine? Y Carlos decía, sí, muchas. Y Mar decía, no, me cuesta mucho Solo esa salir vez. del cine. Y entonces yo recuerdo una vez salir del cine con una peli de Godard, que no recuerdo cuál era. No me extraña, Pero- si era de Godard, me parece una hace un actitud montón muy de años. racional. Pero entonces, proponemos a los oyentes cinéfilos de La Ventana, si os apetece, que nos contéis una película insoportable. ¿Cuándo habéis salido del cine? ¿No habéis podido aguantar más? ¿O la habéis visto? En fin, y os habéis dicho a vosotros mismos en qué momento se me ocurrió mi película detestada, detestable. Oyentes de La Ventana, En el cine tiene que 902, ser. en el cine. En el cine. 902 14 60 60, 902 14 60 60. Y si habéis salido de la sala, pues todavía mejor. Luego hablaremos del Faro, pero lo primero, vamos con un estreno, ¿no? Ya que estamos con algo un poquito así. Venga, vamos con Aguas Oscuras, va. Two jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Se estrena este viernes, dirigida por Todd Haynes, y está basada en una historia real. Cuenta cómo un hombre se enfrenta a una gran multinacional, es una historia de David contra Goliat, que además le lleva a arriesgar absolutamente todo por el camino. What are you doing here? Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati.
I am a corporate defense attorney. Versión original. Hola, abuela. Pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. El 6 de enero del año 2016, el suplemento dominical del New York Times publicó una crónica sobre la labor del abogado de Cincinnati, Rob Bilott, que sacó a la luz los peligros de un producto químico que llevaba años y años contaminando las aguas de una zona rural. La historia pinta muy bien. Sí, la historia te pone los pelos de punta, sí. Sobre todo porque dices, no se están inventando nada los Pues Julia Roberts, ¿no? La que guionistas. hizo Eric Bronkovich. Lo que pasa, sí, ese es el problema para mí, que me recuerda demasiado a Erin Brockovich, con el aliciente de que allí estaba Julia Roberts, espléndida. Me recuerda a Michael Clayton, que esa película que me encanta. Sí, señor. La de Clooney también, que es un abogado que descubren pues una multinacional que está haciendo pues lo que en esta película, o sea, provocando el cáncer en la gente en nombre de sus ganancias, ¿no? La película la producen la gente que hizo Spotlight, ¿no? Que no puede ser casual. No. Aquella No. hablaba era una denuncia sobre la pederastia de los curas masiva. Y el encubrimiento. En Boston y el encubrimiento. Exacto. Y aquí vuelven a tocar un tema pues que pertenece a la triste y horrorosa realidad, ¿no? De cómo en nombre de las ganancias pues se puede actuar, o sea, con una falta de escrúpulos absoluta y lograr no ya la ruina de la gente, de los campesinos, sino pues eso, una cosa llamada cáncer que de repente se los come a todos, ¿no? La idea, pues quién no va a entender que se haga una película sobre un tema semejante, pero luego tengo la sensación, repito, de que ya he visto ese tipo de película. Está muy bien interpretada por un tipo que es como un camaleón, que de una película a otra no dices, pero es Mark Ruffalo, si te acuerdas de él, pues uno de los protagonistas de Zodiac, entre otras. Y bueno, la dirige Todd Haynes, que es un director con el que yo no suelo conectar, especializado en melodramas con un toque intelectual o artístico, pero que hizo una película maravillosa que se llama Carol. ¿Recuerdas? Una historia de amor entre una señora casada y una dependiente, así que una película maravillosa. Muy ¿no? hermosa, sí señor. Aquí no llega ni de lejos a esas alturas, simplemente pues está bien y... Se deja ver. Sí, se deja ver y sales pues muy cabreado con las cosas que pueden hacer, que hacen los poderosos, ¿no? Comprando a todo Dios y que estamos pues todos expuestos a que nos quiten del mapa en nombre de sus ganancias. How many nights do you lie awake in the darkest place? How many days do you shed the pain of your darker days? All I know is if happy... Paciencia, oyentes de La Ventana, que tenemos ya alguno esperando para contarnos qué día huyó de la sala de cine porque no soportaba la película que se estaba proyectando. Hoy queremos compartir estas experiencias a través del 902 14 60 60, pero esta es la semana de los Goya. El viernes estaremos en Málaga, en el Paraninfo de la Universidad, haciendo La Ventana, y el sábado es la gran gala. Esto que está sonando, por cierto, esta canción, que se titula Invisible y que forma parte de la banda sonora de Klaus, es candidata al Oscar a la mejor película de animación.
es uno de los temas nominados a Mejor Canción Original también en los premios Goya, que se van a entregar ese sábado, como digo, en Málaga. Y, en fin, estando con Boyero, hay que comentar un poquito la jugada, ¿no? Mientras dure la guerra, Dolor y Gloria, La trinchera infinita, Intemperie, bueno, ¿por dónde? Mejor película, mejor director, actor, actriz... ¿Cuál es un poco tú? Ya sé que no te gusta hacer quinielas a ti, ¿eh? No, porque entre otras cosas no acierto casi nunca. Pero mira, sí, pero película, te diría hay mis favoritas. Sí, venga. Pues y las está, que más lo que arde también, las que más me gustan son La trinchera infinita, Intemperie. Intemperie muy buena. Me gusta mucho. Es una película durísima, un western muy realista y con un punto inquietante, ¿no? Con actores buenísimos. Está Tosar y está Callejo, formidables. Estas son las que te gustan, pero ¿quién se lo llevará? Pues no lo sé, igual se lo lleva este señor tan famoso que hace tiempo que no recibe Goyas, que se llama Pedro Almodóvar y tal, ¿no? Bueno, Dolor y Gloria es una película que ha gustado mucho a mucha gente. A la crítica y sobre todo a la crítica, ¿no? Pero el público, que a mí tiene incluso, ya te he comentado cosas que te gustan, sí. Que me gustan, pero vamos, mi película favorita es esa cosa claustrofóbica y terrible que contando la historia de un topo. Buena cosecha este año de películas, ¿eh? Cine español, sí, está bien. Fíjate, las 5 nominadas, sí. Dolor y Gloria, Intemperie, La trinchera infinita, Lo que arde, y Mientras dure la guerra, está muy bien. Me gusta también la película de Alejandro Amenábar, o sea, que bueno. Está muy bien. ¿Y de actores y actrices? Pues recuérdamelos porque... Mira, de actores, a mejor actor están Banderas, Antonio de la Torre, Carra Alejalde y Luis Tosar. Tosar es por quien ayer mata, ¿eh? No es por Intemperie. Carra Alejalde, por su papel de Unamuno, Antonio de la Torre, La trinchera infinita, difícil, y Antonio Banderas. Complicada elección porque están todos muy bien, aunque sí. Creo que se lo puede llevar Banderas, ¿no? Porque... Pues bueno, significa mucho, es como película, no sé si testamentaria, cada vez odio más eso de las películas y los libros testamento, porque es que resulta que nunca se retiran, o sea, que siempre dicen esta será mi última obra y tal, lo cual le da como una... ¿Qué es más cursi, testamental o crepuscular? Joder, estoy del crepúsculo también. Epifanía. Y epifanía. Pero la primera vez que... Y buenismo, yo son palabras que me pongo... La primera vez que escuché malo, crepuscular era un término aplicado sin perdón, que era un western crepuscular, y la primera vez me gustó mucho. Pero suena muy bien. Pero desde entonces... Se lo aplicaron a Peckinpah, Grupo Salvaje concretamente, y efectivamente el cine de Peckinpah hablaba del crepúsculo en el oeste, o de gente crepuscular, de gente que ha tenido su esplendor y que saben que ya solo le queda el ocaso. Eso algunos lo han contado admirablemente, como Peckinpah, ¿no? Y con una dureza y una poética y un... Pero vamos, que se abusan de los términos. Evento es otra palabra que me carga mogollón. No, estoy de evento. Oye, hay que hacer un día una cosa con... Y relato. Estoy del relato. Es la palabra favorita de los políticos, pero es que además se ponen de moda. Y de los periodistas. Sí, y todo el puto día con el relato. O sea, es como... Hay que hacer un tema con oyentes un día. Oyentes de la Ventana, no es de ahora, ¿eh? Pero ya propongo, hay que hacer un tema de mis palabras detestadas. Y expresiones, el sí o sí. Esto no, lo siguiente, esto también da rabia. Esta no lo había pillado yo, pero también lo dice mucho, ¿no? Esto no es dramático. No lo dice mucho, lo siguiente. No, por favor. Bueno, pues podemos hacer una mejor actriz. Me encanta la señora de La trinchera infinita. Belén Cuesta, creo que está soberbia. Aparte, yo no la conozco. Me dicen que es una actriz que había hecho comedia sobre todo y series de televisión. Ha hecho todo. No sé cómo será haciendo comedia, pero haciendo drama aquí está espléndida esa mujer. Aparte la encuentro como muy, muy atractiva. Bueno, guárdate alguna reserva de indignación, porque ya está aquí Mara Torres. Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente saludarte, la mujer de rojo, y guardo para dentro de un minutito, después de la desconexión, oyentes de la Ventana. Mi película, la película que me obligó a salir de la sala con El Faro como referente. El Faro película, no El Faro. La Ventana con Carlas Francino.
It's of a merchant's daughter brought up in Callio. Hurrah, me yellow gal, do let me go. She took me in the parlor and said, won't you be me beau? Hurrah, me yellow gal, do let me go. Aquí estamos en La Ventana con Roberto Sánchez, un servidor, con Carlos Bollero, con Mara Torres. Esta canción forma parte de la banda sonora del Faro. El Faro película, no el Faro programa, que cuenta una historia de dos fareros que ¿para qué? Keeping secrets, are you? No, sir. Why don't you spill your beans? Versión original. Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero? Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo. ¿Estás huyendo? Un farero veterano, un ayudante muy joven, tienen que estar solitos en el Faro, mal rollo garantizado. Claro, la película, cuando la presentaron, todos dijimos, Mara, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. Ella misma lo comentó y te horrorizó la película. Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que me merece la pena ir al cine y descubrir películas que nunca hubiera descubierto de otra manera. Entonces, a mí lo que me pasa con el Faro es que me resulta fallida. Teniendo todos los elementos con los que Eggers podía haber hecho una película atractiva, tiene el mar, tiene el Faro, tiene la soledad, tiene los dos fareros de diferentes generaciones, tiene un montón de elementos para hacer una narración de peso. A mí que sea arte y ensayo me encanta. O sea, como si no hablan en toda la película, a mí eso no me importa. Si toca la fibra por algo, ya merece la pena, pero no me la tocó. No me la tocó. Decían que era de terror, no me produce miedo. Decían que era dramática, no encuentro el drama. Decían que era fantástica, no me mete en un mundo fantástico. Entonces, bueno, yo fui porque la película tenía buenas críticas como cine de autor. Y titulándose El Faro, eso por supuesto. Bollero, pero, ¿corroboras la opinión de Mara? A ver, la historia de Mara tenía un colofón, que es lo que nos lleva a proponer hoy a los oyentes que nos llamen, que es que no salió de la sala, porque dice que nunca te has salido de una película. He hecho memoria para recordar la vez en la que no me pude salir, pero me habría salido. ¿Cuál era? Os vais a quedar asombrados. Fue en Titanic. Bueno, sí. A mí Titanic me pareció larguísima, aburrida, porque me parecía, ya no sabíamos el final, edulcorada, y luego yo no entré nada en la historia del colgante y tal. Y entonces yo recuerdo, es muy raro que yo vaya a un estreno, ya os lo dije, primero por mis horarios de toda la vida, pero fue en el 98, yo estaba trabajando aquí en la SER y fui al estreno. Y entonces era todavía peor, porque por supuesto no te podías levantar con todo el mundo, compañeros, digo, aquí me la tengo que tragar. Y llevabas el estrés de que después tenías que venir a la radio. No estaba haciendo hablar por hablar, era antes, entonces, sí. Es que pero hubiera salido de Titanic, y por supuesto yo voy con mi sobrino que tiene 11 años, que es muy cinéfilo, a ver las películas que a él le gustan, y le he tenido que poner un mensaje diciendo ¿qué película es esta en la que casi me dormí? O prácticamente dormí, que a mí me suele pasar con las de acción. A mí cuando hay mucha acción me produce una somnolencia, sí. Vaya. Entonces fue Batman... Pues es un mecanismo de defensa, ¿sabes? Es un mecanismo de defensa. Sí. Y entonces fue Batman y Superman o algo así. ¿Tú te has salido del cine alguna vez, Bollero? Mogollón. Y sin ningún sentido de ¿La culpa, última, además. por ejemplo? La última que no sea La asiática. última me hubiera salido el otro día, fue El Faro. Pero... ¿También? Sí, yo el término fallida que ha empleado Mara me parece piadoso. Yo estuve como 20 minutos intrigado. Esa pantalla cuadrada, todo lo que has contado, muy bien. El tema, ¿no? Dos actores, Willem Dafoe y Pattinson, que están muy bien, y hasta que de repente, o sea, y una narración en la que recurre el director, se ha leído Moby Dick 20 veces, los discursos incendiarios y blasfemos del capitán Ahab, la Biblia con esas profecías y todo eso. Y es como querer meter todo esto con calzador. Y dices, ¿y para qué? ¿Pero qué me estás contando? Y a partir de los 20 minutos ya desaparece la inquietud, la atmósfera, y acabo harto de este tipo, concretamente Dafoe, con sus continuas flatulencias. ¿Se tira pedos en la peli? Sí, mogollón, todo el rato. Pero no es que se tire pedos, es que
lo más importante de la peli. Sí, pero no sí. será eso lo que la está convirtiendo en No, una especie de película de culto. Pues probablemente, debe haber mucho Francino, friki por de ahí. culo. Así. No, Francino, un dato. Y eructos y Dice- vómitos y... cuando- dice Bollero que su cine estaba lleno. Sí, de gente estaba- joven. Eso es estaba- una señal muy importante 2 Bueno, o 3 semanas después de un Estaba estreno. lleno. La vi, que la sala esté la vi llena. el sábado por la sesión de las 8. Te quiero decir que yo no suelo ir los Bueno. fines de semana así. También, pero que notabas que había como morbo, que es una película que había despertado cierta expectación. Bueno, y que luego el cine, como, y al como final, todo el que es arte, depende de ya la mirada de cada uno. La claro, parte o sea, final, que es ya como gore, ¿no? Las palizas y los gritos y el rollo. Y yo estaba preocupadísimo porque además en el restaurante donde había quedado tenía una mesa a las 10:30 y veía que no se acaba esto y que me quedo sin cenar, o sea, pensando. Fíjate el efecto dramático que produjo. Eso sí que fue gore, ese Claro. momento. No llegó a la cena. Bueno, a ver, oyentes de La Ventana. Mara Torres, El Faro. Carlos Bollero, El Faro, como último título de una larga lista de películas que detesta y que le motivaron incluso a salir de la sala. No, yo Titanic. Historias compartidas. Mara Torres, Titanic. Carlos Bollero, ¿Y tú? El Faro. ¿Tú? Una de Godard, pero no recuerdo cuál era. Oh. Era en blanco y negro. Cualquiera, te lo Godard, digo no me yo. acuerdo. No me gusta salir del cine. Él dice que hace poémas fílmicos, Bueno, que no son películas, ya, algún pues, poema fílmico. hace muchos de años, estos, pero a mí ese poema esa tarde no me pilló bien. Ya. Óscar desde Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Óscar, ¿qué tal? Pues mira, aquí en el atasco del M30 diario. Bueno, pues Horroroso. mira, ahí en el coche, con la radio, con la ventana. De con ahí no te Bollero, puedes salir, ahí ¿eh? está bien. Exacto. Ahí Soy está mi bien. compañía diaria. Bueno, oye, ¿qué? ¿Una película de estas de salirte del cine o casi? Bueno, casi porque iba con la que era mi novia, actualmente mi mujer, y Sí. bueno, casi una prueba. Por Leyendas de Pasión. Yo siempre la denomino Leyendas de Pastelón. De pastelón. Me parece Claro. horrible. Pero es infumable. perdón, es la de Brad Pitt, Sí, ¿no? sí. Sí, Pero ahí correcto. todas las mujeres que conozco se vuelven locas Les con caí- Brad Pitt les en esa caí en las película. bragas Sí. con Brad Pitt, pero mira, no me disgusta Brad Pitt como actor. Es bueno, yo pero creo. bueno, Muy bueno. Sí. una película infumable. Mm. La escena esa en que matan al hermano de Brad Pitt y el tío sale lleno de furia contra los alemanes, se les encasquilla la ametralladora hasta que la desencasquillan tal y infumable, de verdad. Pues dice mucho y muy favorable de su amor por su novia. Así, ¿no? Aguantar. No, lo que me imagino que no le diría al final es que le había encantado y que le había parecido fascinante, ¿no? No sé. Que me gustó cero, ¿vale? Pero lo confesó que le había gustado cero. Vale. Ella encantada, así, su melena, fíjate qué cachas está. Pues de lo que te decía, se le cayeron las bragas. Óscar, muchísimas gracias por llamarnos desde el atasco de Madrid. Oyentes de La Ventana, 902 14 60 60. Desde Valencia, Vida, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué película te obligó a salir del cine? Lo siento en el alma de confesarlo, pero La Naranja Mecánica. Es la única película que me ha obligado a salirme de un cine. Somos, por cierto, felicidades por ese nombre tan hermoso. Se llama usted Ay, Vida. por Dios, que me muero. sí. Vida, ¿no? Ha dicho. Vida. Oh, es maravilloso. Me llamo Vida. Y no se sienta sola. Yo detesto también La Naranja Mecánica. O sea que somos Dios dos. mío. Somos tres. Un sueño para mí. Yo también me salí de ¿En serio? Sí. A mí tampoco Para me mí. mató. Y en cambio me gustó Leyendas Venga, de Pasión. ahora a Yo lo nadie sé. le gustó. ¿En serio? A nadie le gustó La Naranja Mecánica. No, sí, a mí pero no me entusiasmó. Es una peli que marcó un... No sé si, Vida, tu problema fue el exceso de violencia o violencia gratuita. Efectivamente. Vale. Esas escenas, Vale. todas. Y he intentado revisitarla luego porque sí, Stanley Kubrick, sí, es un genio, pero no puedo soportar esa violencia. Y el personaje de Malcolm McDowell tampoco me gusta lo que le hacen luego. No. Es la única película en mi vida
que he salido del cine. Da muy mal rollo, está muy mal rollo. Muy la mal verdad, rollo. muy mal rollo. No puedo soportarla. Bueno, pues nada, vida, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Pero Os adoro. siéntase comprendida, que somos varios así. A mí me gustó Leyendas de Pasión. Os voy a decir una cosa, es muy importante lo de a mí me gustó. Salirse del cine, porque una película que igual no soportaste en cine, luego la ves un domingo por la tarde en tu casa y te gusta. ¿Qué ha pasado con Titanic, no? Pues a mí Titanic me hubiera parecido una buena película para ver un sábado por la tarde, después de comer. Sí. O sea, para Lo pegarte hubiera tragado bien. un sueño de 20 minutos, abrir el ojo, tomarte un té, volverte a dormir. Sí, cuando toca la orquesta, parece que ya empieza. Sí. Al rato te despiertas otra vez, sigue tocando. Pero no lo has intentado, ¿no? Hacerlo en tu casa, así... Bueno, en casa veo muchas. No, pero Titanic. Esta. Titanic, no, ya lo que he visto después de aquello han sido fragmentos. La han hecho hace poco, sí. A ver, oyentes de La Ventana, 902146060, la película que detesto, la película que me obligó a salir de la sala de cine. Desde Bilbao, Jaime, buenas tardes, hola. Hola, Carles, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias. Hoy un placer hablar con vosotros, que sois mi compañía de todas las tardes. Muchas gracias, hombre. Y bueno, yo siento disentir. Para mí fue una película española. Y mira que en aquel momento estábamos viendo películas buenísimas como Tesis y pelis de Armendáriz, como Historias del Cronen, que me marcaron mucho en mi juventud. Pero bueno, es recordar una película horrorosa de Vicente Aranda que se llamó Tirante el Blanco. Sí. Estoy de acuerdo. Bollero, Ya, sí. Era espantosa. Pero tiene alguna todavía peor, yo creo. Una que se llamaba La mirada del otro, creo recordar, que yo la vi en Berlín, que es de las películas más malas que he visto nunca. ¿Ah, sí? Un señor que tiene alguna película espléndida, como Amantes, por ejemplo. Sí, no sé si la recuerda. Sí, Amantes la o recuerdo. el Lute, sobre todo la primera parte del Lute estaba muy bien. Pero las malas de Aranda son como insuperables, son yo recuerdo, era Victoria Abril en un papel horrible, pero infumable y de lo peor que he visto en mi vida. Es la única vez en mi vida que he salido de un cine y he visto algunas que han sido también difíciles de digerir, pero esta infumable. Fue lo peor que he visto en mi vida. Yo no la he visto, ¿ves? Ahí no puedo opinar, pero yo no la vi. Estás a tiempo. No te animo, Carles, a que la veas, de verdad, no te animo. Gracias por el consejo, amigo. Un abrazo, Jaime. Saltamos de Bilbao a Madrid con Maxi. Maxi, buenas tardes. Hola. Hola, Maxi, ¿qué tal? ¿Qué película tienes por ahí en la memoria para mal, que no para bien? Mira, en Monte vamos muchísimo con la mi mujer ahí en Madrid a ver películas de versión original y nos metimos un día que todo el mundo está hablando de una película que se llamaba Coffee and Cigarettes, Café y Cigarrillos. La de Jim Jarmusch, ¿verdad? Que son como 11 historias y la segunda historia, que es la que a mí me marcó y a la tercera ya no fui al cine, era simplemente dos amigos que uno le invita a otro, le dice que lo ha llamado para tomarse unos cafés y unos cigarrillos con él. Y se quedan mirándolo, no dicen nada, y de momento dicen, ¿sabes que puedes confiar en mí si tienes algún problema? No, solo quería quedar contigo para fumarme unos cigarrillos y tomarme un café. Y así durante, 12, 13 minutos, no dicen nada. Fuman la segunda historia. Pues eso nos ha dicho Mara Torres antes, que le encanta. Sí, de hecho a mí me gustó Coffee and Cigarettes. Es una peli en blanco y negro. Sí, la vi en el cine. En blanco y negro donde está, cantantes como Iggy Pop y Tom Waits. Tom Waits también, efectivamente. Además tardó años y años en filmarla el director. Y es como... Pero ¿cómo puede ser posible esa historia? Porque ¿cómo puede ser? La sala, toda la sala se empezó a reír de los nervios. Porque no podíamos creer que estábamos viendo a dos tíos fumando y bebiendo café. Y nosotros diciendo, sí, vale. Y se termina, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, efectivamente. Y a cambio... Es una película que no pasa nada. Y han pagado la entrada, claro. Encima le cuesta dinero. Maxi, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un oyente más. Va. Alejandro, desde Ibiza, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No vas al fútbol hoy o qué? Bueno, voy de camino. Estoy preparado para llevarlo porque siempre os escucho. Falta poquito, falta un cuartito de hora. Sí, voy para allá. A ver, ¿qué película te forzó a salir de la sala? Pues mira, me pasó con el Código Da Vinci. Me pasó que estábamos viendo esto era en México, entonces estábamos viendo mi mujer y yo, fuimos al cine y contamos la suerte que la peli la echaban en 2 salas. Entonces yo entré en una y mi mujer se quedó pidiendo algo en el bar y entró en la otra sala.
Entonces estábamos viendo la peli, cada uno en una sala, agobiados, porque no nos encontrábamos, la peli era un horror. Entonces era como, hostia, no encontré a mi mujer, yo miraba para arriba, mi mujer imagino que miraba para todos lados. Entonces, a 3/4 de la peli dije, no puedo más. Entonces salía y ya me di cuenta del error y me metí en la otra sala. Y entonces me perdí la mitad de la historia, el cura aquel horrible que no daba un pie con bola, era un horror de peli. Y dije, no te perdiste nada, incluido Tom Hanks, mira que es buen actor y aquí está. Pero está raro, le pusieron un pelo y un maquillaje muy raro. Era muy mala esa película. Bueno, otro día repetiremos, oyentes cinéfilos de la ventana, esto de la lista de las pelis detestables. Hay tanta gente esperando, hoy no tenemos tiempo, que acabamos antes, que hay fútbol, que hay carrusel, a las 7 juegan el Ibiza y el Barça, por eso se lo comentaba yo a este oyente, Alejandro. Hay que hablar del otro faro, el de la radio, venga. Más que nada para saber qué hacéis esta noche. Pues esta noche hablamos de La Clave. La Clave, el Entonces, programa. Claro, fíjate, va bien, hay gente, tú, yo también, muchas personas que cuando decimos La Clave piensan aquel programa mítico de Balvin de Televisión Española. Hay gente que en su vida ha oído hablar de La Clave. Y hay gente que en cuanto le dices clave te dice estuve allí para el móvil. Me invitaron un par de veces y que era larguísimo, que no se fumaba mucho. Y yo fumaba, pues te puedes imaginar, como ahora. Pero era un programa excelente, sí. Y luego el planteamiento, una película que crea un debate. Ponemos La Semilla del Diablo, hablamos de la brujería. Ponemos, no sé qué otra película, La Naranja Mecánica, y hablamos de la violencia. Entonces era un planteamiento fantástico, pero no, hablamos de la palabra clave con todas sus acepciones. Hablaremos de clave de bóveda, hablaremos con Jenner, que es el director de This is Opera, que ahora hace This is Art, para preguntar sobre la clave de la música, la clave de los cuadros. Hablaremos con un experto en ciberseguridad y a la gente, pues, un momento clave de tu vida, gente clave en tu vida. Yo qué sé, ¿cómo recuerdas las claves? ¿Cuántas veces has puesto? No recuerdo la contraseña. Esa es mi contraseña, no recuerdo. Bueno, pues nada, esta noche en el Faro, La Clave. Y ahora terminamos ya, nos quedan 2 minutitos y medio, pero hay que cerrar con la canción de Boyero. Once there was a song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. Ostras, ¿esto qué es, Carlos? Este es el disco más estremecedor que yo he oído desde hace una década, así, que no puedo dejar de oírlo y de que se me salten las lágrimas con él. ¿Y eso? Es Nick Cave, se llama Ghosting. Y este disco lo grabó después de que su hijo de 15 años se tirara por un acantilado después de haberse metido un tripi, de haber tomado LSD. Este disco, me imagino, que intenta ser curativo para él, ¿no? Catártico, y también que planea en él un sentido de culpa y de pérdida. Bueno. Esta es la primera canción, Spinning Song, pero todo el disco... Hace un requiem. Es que es un requiem absoluto, pero con una capacidad de emoción y... no lo sé. Lo que pasa es que, fíjate, actúa en abril aquí. Sí. Y yo tengo entradas, pero no sé, en un recinto con 15.000 personas, cómo puede cantarse esto, ¿sabes? Pues así. Ya. Así, exactamente. Pero es de verdad maravilloso y terrible, así. Joder, terminamos en alto. Ghosting, así cerramos hoy la ventana. Les dejamos ya enseguida con el carrusel. Boyero, hasta la próxima semana. Mara, te escuchamos esta noche. Vámonos, Roberto, que ya es tarde. ¡Hala! But the feather spun upward and upward, spinning all the weather vanes. And you're sitting at the kitchen table, listening to the radio. And I love you. La Ventana, con Carlas Francino.